¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Nos aferramos a tantas cosas, a una relación que ya no funciona, a un trabajo que nos agota, a la idea de quién deberíamos ser. Nos aferramos a resentimientos pasados, a la frustración de lo que pudo ser y no fue, y a un sinfín de emociones que cargamos como si fueran tesoros, pero que en realidad son pesos muertos. ¿A qué nos aferramos y por qué? A menudo lo hacemos por una falsa sensación de control. Pensamos que si mantenemos todo atado y bien atado, de alguna manera evitaremos el dolor, la incertidumbre y el cambio. Creemos que controlar el pasado y el futuro nos va a proteger del presente, pero como muchos descubrimos, esta es solo una ilusión. Hoy quiero hablar del libro Dejar ir, escrito por el Dr. David R. Hawkins, un psiquiatra investigador de la conciencia, maestro espiritual y autor bestseller. Un tipo que combinó ciencia, espiritualidad y experiencia personal para ofrecernos una herramienta tan sencilla como poderosa: el dejar ir las emociones que nos sabotean. El Dr. Hawkins fue médico psiquiatra durante más de 50 años y trabajó con miles de pacientes en sus procesos emocionales, mentales y espirituales. Pero no solo eso, fue también un investigador profundo de la conciencia humana. Desarrolló una escala de niveles de conciencia basada en la energía de las emociones, que es conocida como el mapa de la conciencia, que va desde la vergüenza y el miedo hasta el amor incondicional y la iluminación. Un enfoque que integró ciencia y espiritualidad como pocas veces se ha hecho de forma seria. Publicó muchos libros que se convirtieron en referentes en el mundo del desarrollo humano y la autoobservación, pero sin duda Dejar ir es uno de los más prácticos y más aplicables para la vida diaria. Y hoy que vivimos en este mundo donde nos han entrenado para apretar puños, para resistir, controlar y analizar todo hasta el cansancio, y pocas veces nos enseñaron a soltar, a reconocer una emoción, a sentirla y dejarla ir sin quedarnos a vivir en ella, hoy más que nunca estamos llamados a hacer ese trabajo emocional interno, no solo por salud mental, sino por libertad emocional, porque cargar con enojo, miedo, culpa o frustración es como llevar un ancla invisible colgada en el pecho. Este libro ofrece algo valioso, una práctica constante de liberación emocional que te reconecta con tu paz interior. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Cuando escuchamos la frase dejar ir, muchas veces lo interpretamos mal. Pensamos que se trata de hacernos los fuertes, de decir no me importa o ya lo superé. Mientras por dentro estamos hechos trizas o nos vamos al otro extremo. Creemos que soltar implica resignación, rendirnos sin luchar, aceptar lo inaceptable. Pero el dejar ir del que habla el Dr. Hawkins no es ninguno de esos caminos. No se trata de reprimir, negar ni forzar. Muchas veces creemos que dejar ir es simplemente pensar positivo o repetir frases tipo yo soy luz y todo está bien. Pero si por dentro estás lleno de rabia, de miedo y no lo estás viendo de frente, eso no es soltar, eso es tapar. Y lo tapado, como la humedad, siempre acabará filtrándose por algún lado. En la salud, en las relaciones, en las decisiones que no entendemos ni por qué tomamos. Dejar ir no es empujar la emoción hacia abajo, ni luchar contra ella, ni disfrazarla de otra cosa. Es permitirte sentirla con conciencia, sin juicio, y observar cómo empieza a disolverse cuando dejas de resistirte. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Rendirse no es tirarse al drama, ni aceptar pasivamente el sufrimiento. Rendirse en el contexto de Hawkins es dejar de luchar contra lo que sientes en este momento. Es reconocer la emoción tal como es, dejar de pelear contigo misma, contigo mismo, y permitir que esa energía fluya y encuentre su salida natural. La resignación, en cambio, tiene saborcito a derrota. Es cuando bajamos los brazos desde el agotamiento, desde el ya qué, pues así me tocó. En cambio, la rendición consciente es un acto de poder interno porque elige soltar lo que ya no sirve, lo que te limita, lo que duele más por el apego que por lo que pasó en sí. Dejar ir no es un acto de debilidad,
Es la decisión firme de no seguir cargando con lo que no te pertenece. Hawkins nos recuerda que las emociones son energía, no son buenas ni malas, simplemente tienen una frecuencia y cuando no las dejamos fluir, esa energía se queda estancada. La ira, el miedo, la tristeza, la culpa, son emociones que tienen una carga. Si las resistimos, crecen. Si las evitamos, nos controlan. Pero si las sentimos sin identificarnos con ellas, las dejamos pasar por nosotros como si fuéramos una especie de canal. Entonces esa energía acaba liberándose y lo que se queda es una sensación de ligereza, de descanso interior. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se deja ir algo que duele, que pesa, que aprieta por dentro? Aquí viene la parte poderosa y simple, aunque no por eso fácil. El mecanismo de dejar ir, según el Dr. Hawkins, tiene 3 movimientos esenciales. Observar sin juzgar, sentir sin resistir y no intervenir ni dramatizar, solo permitir. El primer paso de observar sin juzgar es darte cuenta de lo que estás sintiendo sin ponerle etiquetas como «Ay, esto está mal, no debería de sentirme así». Parece fácil, pero estamos entrenados para analizar, juzgar y explicar o incluso intelectualizar lo que sentimos. Dejar ir empieza por hacerte consciente de que hay una emoción ahí. Solo obsérvala. Ponle atención como si fueras un testigo silencioso. Pero tú no eres la emoción. Estás experimentando esa emoción y eso hace toda la diferencia. Es como si te sentaras a ver una tormenta desde la ventana. No tratas de detenerla, no te metes a mojarte, no discutes con las nubes, solo la observas. El paso 2 es el más retador, sentir sin resistir. Aquí no se trata de explicar por qué te sientes así, ni de encontrar al culpable, ni de pensar en cómo resolverlo. Se trata de permitirte sentir esa emoción por completo, dejar que te atraviese como una ola, sin oponerte, sin hacer nada con ella. Quizás venga una tristeza o una culpa antigua, o una rabia que pensabas que ya habías superado. Solo siéntela. Obviamente que puede doler, puede incomodar, pero si te quedas ahí con presencia, verás cómo la intensidad empieza a disminuir. Lo que duele no es sentir, lo que está doliendo es resistir a sentir. El último paso de no intervenir ni dramatizar, solo permitir. Este es un acto de humildad y confianza. No intervenir es el no correr a buscar distracciones, explicaciones o soluciones instantáneas. Tampoco se trata de dramatizar. Es que siempre me pasa. Esto nunca se va a ir. Es que yo soy así. Solo permite que la emoción esté ahí, sin historias, como si abrieras una puerta y le dieras un espacio para salir. La mente tiene una tendencia natural a crear historias alrededor de la emoción. Me siento frustrado porque esta persona siempre me hace lo mismo. Esto no es justo. Estas historias solo alimentan y mantienen viva la emoción. El dejar ir consiste en no engancharte en esta narrativa. Simplemente permites que la energía de la emoción se libere por sí sola, sin añadirle drama. Se trata de ser un observador pasivo, un testigo de tu propia experiencia emocional, sabiendo que si no la alimentas, se disolverá. Es un acto de fe en tu propia capacidad para procesar y liberar. Cuando dejas de oponer resistencia, la energía de esa emoción se disuelve sola. No necesitas cambiarla, entenderla a fondo, ni superarla. Solo necesitas permitirla. Y puede sonar incluso contraintuitivo, pero al dejar de luchar, te liberas. Lo que se permite se transforma y lo que se resiste va a persistir. Este es el verdadero mecanismo del dejar ir. No es una técnica complicada, no necesitas años de entrenamiento. Es una práctica suave, pero poderosa, porque puedes aplicar en cualquier momento de tu día, en silencio, en pausa y en presencia.
Todo lo que existe en el universo está compuesto por átomos y partículas que tienen movimiento vibratorio a nivel microscópico. Incluso nuestro cuerpo, al estar formado por moléculas, exhibe microoscilaciones de energía. Cuando sentimos emociones, ocurren cambios reales, activación eléctrica en ciertas áreas cerebrales, liberación de neurotransmisores, dopamina, serotonina, cortisol, cambios en la frecuencia cardíaca y respiratoria, en microcorrientes bioeléctricas. Este conjunto de procesos produce sensaciones que algunas tradiciones describen como energía que vibra. Aquí es donde Hawkins y otros autores usan el término frecuencia vibratoria como una manera de describir el estado interior. Baja frecuencia son los estados contraídos, pesados o limitantes. Alta frecuencia, estados expansivos, ligeros, creativos, como el amor o la paz. Es decir, no es que estemos vibrando como una cuerda de guitarra, sino que experimentamos un nivel de conciencia que afecta cómo percibimos y respondemos al mundo. Algo que puede cambiar radicalmente la forma en que percibimos nuestras emociones es el entenderlas no como simples reacciones, sino como niveles de conciencia. Hawkins dedicó su vida a estudiar la conciencia humana y desarrolló un mapa que la clasifica en una escala del 1 al 1000, desde los niveles más bajos de la existencia hasta la iluminación pura. Aquí no vamos a ver todo el mapa, pero entender su lógica sí nos ayuda. La idea es que cada nivel de conciencia corresponde a una emoción dominante y a un nivel de energía específico. Hawkins lo llamó el mapa de la conciencia, una clasificación de las emociones humanas según su frecuencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción vibra en una determinada frecuencia y esa vibración influye directamente en cómo percibimos la vida, cómo actuamos e incluso en cómo nos relacionamos con el mundo. En la parte baja del mapa están emociones como la culpa, con frecuencia 30, esa sensación de debería haber hecho algo diferente y que vamos arrastrando como cadenas. El miedo, con frecuencia 100, que nos mantiene en alerta constante, en modo defensivo, y cuando el miedo gobierna, las posibilidades se achican. Nos volvemos evitativos y reactivos. El deseo, una frecuencia 125, y no hablamos del deseo creativo, sino del deseo compulsivo, ese que nos hace sentir incompletos si no conseguimos eso que creemos que nos va a dar la felicidad. La ira, una frecuencia 150, que puede parecer más activo, incluso movilizador, pero sigue siendo una emoción reactiva y muchas veces esconde dolor profundo. Aunque puede ser una chispa para el cambio, también puede mantenernos atrapados en el resentimiento. Y estas emociones no son malas, todas tienen una función, pero Hawkins nos dice que cuanto más tiempo permanecemos en estos estados, más estamos limitando nuestra conciencia y nuestro bienestar. Por eso propone la rendición consciente, dejar de resistirlas y simplemente soltarlas. Uno de los planteamientos más poderosos de David R. Hawkins en Dejar Ir es que el cuerpo es un espejo de nuestros estados emocionales. No solo vivimos nuestras emociones en la mente, también las almacenamos en nuestros tejidos, músculos y órganos. Nuestro cuerpo no es un simple contenedor, es una manifestación física de nuestro estado mental y emocional. Y cada célula, cada órgano está sintonizado con nuestra conciencia. Cuando nos aferramos a emociones de baja frecuencia como la ira, la culpa o el miedo, estamos creando un conflicto interno. Las emociones de alta frecuencia son como agua fluyendo libremente. Las emociones de baja frecuencia, en cambio, son como una presa que bloquea el flujo. El agua se estanca, se ensucia y ejerce una presión constante sobre la estructura que la retiene. De la misma forma, las emociones reprimidas van a estar generando una tensión interna que terminará manifestándose como una enfermedad o un malestar físico. Cada vez que negamos una emoción, esa energía no desaparece, se queda retenida en el cuerpo. El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico responden ante estas emociones reprimidas con una serie de cambios bioquímicos que, sostenidos en el tiempo, van generando tensión crónica, desequilibrio hormonal y deterioro del sistema inmune. Cada emoción que no expresamos
expresamos de manera consciente queda atrapada como una carga energética, y esta carga nos drena vitalidad, afecta nuestra claridad mental, distorsiona nuestra percepción de la realidad. Por eso, algunas personas viven en un estado de ansiedad permanente sin saber exactamente qué se los está produciendo. La mente racional ya no recuerda el origen, pero el cuerpo sí. Hawkins nos pone en el libro un ejemplo muy claro. Una persona que reprime el duelo por la muerte de un ser querido puede desarrollar con el tiempo insomnio, dolores musculares, crisis de llanto, aparentemente sin motivo. En realidad esa energía emocional no ha sido procesada. Los problemas digestivos, como el síndrome de intestino irritable, las úlceras, todo esto está a menudo relacionado con el estrés, la ansiedad y el miedo. Dolores crónicos, la fibromialgia, el dolor de espalda o de cabeza pueden ser el resultado de la tensión muscular crónica causada por la ira no expresada o el resentimiento. Afecciones de la piel como la psoriasis o el eczema, que a menudo se relacionan con la vergüenza o la culpa. Problemas autoinmunes. Tanto Hawkins como otros autores sugieren una conexión entre la represión emocional y las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se ataca a sí mismo, reflejando el conflicto interno. Y Hawkins nos habla de varios casos de pacientes que tuvo, donde al practicar la rendición emocional experimentaron posteriormente mejoras físicas notables. Por ejemplo, cuenta el caso de una mujer con migrañas crónicas que mejoraron drásticamente al dejar de reprimir el resentimiento que sentía hacia su padre. Otro hombre con úlceras gástricas recurrentes que al soltar su necesidad de control empezó a digerir los alimentos y también la vida con más facilidad. Personas con fatiga crónica que se liberaron de estados de culpa y autocrítica fueron recuperando la energía y la motivación. Y estos casos no pretenden decir que todas las enfermedades tienen un origen exclusivamente emocional, pero sí que el estrés emocional sostenido es un factor que puede detonar, agravar o perpetuar muchas dolencias. Si queremos sanar de verdad, no basta con atender los síntomas físicos. Es necesario preguntarnos: ¿qué emoción no estoy queriendo mirar? ¿Qué parte de mí necesita permiso para sentir y soltar? El acto de rendirnos ante lo que estamos sintiendo sin juzgarlo ya es en sí mismo el inicio de un proceso de curación. Ahora, la gran pregunta es: ¿y cómo lo hacemos? No se trata de un acto de fuerza de voluntad para borrar una emoción, sino estamos hablando de un proceso de rendición y aceptación. Cuando una emoción intensa aparece, ansiedad, enojo, tristeza, celos, Hawkins propone una rendición voluntaria al momento presente. Es decir, permanece con la emoción sin querer cambiarla. No te identifiques con ella. No digas soy esto, sino esto está ocurriendo dentro de mí. Puedes usar frases internas como estoy dispuesto o dispuesta a soltar esto. Te dejo ir sin pelear. Vamos a hacer un ejercicio de entrega consciente de momento presente. Y el primer paso es reconocer la emoción en el instante en el que surge. No la juzgues y no la rechaces. Simplemente obsérvala. Reconoce y nombra la emoción. Cuando sientas la emoción, la ira, miedo, tristeza, tómate un momento para decirte a ti mismo, a ti misma: estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ira. Nómbralo. Siente la emoción en tu cuerpo, sin resistirte ni distraerte. No la analices, no la racionalices, solo siéntela en tu cuerpo. Identifica dónde la sientes. ¿En el pecho? ¿Es en el estómago? ¿Tus hombros? Dirige tu atención a esa sensación física sin tratar de cambiarla. Simplemente sé consciente de ella. Permite que esté allí. Y este paso es clave. En lugar de luchar contra ella, di mentalmente: le doy permiso a esta emoción para que esté aquí. No te resistas. La resistencia es lo que le da fuerza. Ahora entrega la emoción. Visualiza la emoción como una especie de nube que puedes observar o una corriente que puedes dejar fluir. Con tu intención, entrégala a lo que tú quieras, al universo, a la vida, a Dios, a la nada. Puedes decirte: suelto este miedo, entrego esta ira. No necesitas un ritual complejo, solo la intención de soltarla.
respira profundo. Al exhalar, imagina que estás liberando esa emoción. Al inhalar, imagina que te estás llenando de calma. Este es un ejercicio que puedes hacer en 1 minuto, en cualquier momento y lugar, y que te va a ayudar a romper el ciclo de aferramiento. Para que el ejercicio anterior funcione, necesitamos cultivar nuestro testigo interior. Este es un concepto central en muchas filosofías de meditación. Se trata de una parte de ti que puede observar tus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Imagina que estás en un cine y las emociones y pensamientos son las películas que se están proyectando en la pantalla. Entonces, tu testigo interior es el espectador en la butaca. El espectador no se levanta a pelear con los villanos de la película, ni se pone a llorar con el drama como si fuera su vida. Simplemente observa. Al cultivar este testigo, creas un espacio entre tú y tu emoción. La emoción sigue existiendo, pero ya no te controla, porque ya no eres la persona enojada, sino la persona que está observando el enojo. Y este es el verdadero significado de la no identificación con las emociones. Cuando activamos este testigo, empezamos a notar, estoy sintiendo tristeza, pero no soy la tristeza. Siento enojo, pero no necesito actuar desde ahí. Este testigo no juzga, no critica, solo observa con curiosidad, con apertura, como si miraras una nube pasar. Y cuanto más observas, más se va disolviendo la carga emocional. ¿Cuáles son tus herramientas para dejar ir? Respiración, atención plena y autocompasión. Y estas 3 para fortalecer la práctica del testigo y la entrega. Puedes apoyarte en estas herramientas que son fundamentales, porque la respiración es el ancla al momento presente. Cuando sientas que una emoción te está arrastrando, detente y haz 3 respiraciones profundas y conscientes. Esto va a ir calmando tu sistema nervioso y te devuelve al aquí, a la ahora. Va a interrumpir, o al menos el propósito es interrumpir el patrón de reacción automática. Detente unos segundos, enfócate en la respiración. Inhala profundo y exhala lento. Acompaña la exhalación con la intención de soltar la emoción. Puedes decir mentalmente, suelto al exhalar. Ahora nos vamos a la atención plena, que es esta práctica de estar presente y sin juicio. Puedes practicarla al estar lavando los platos, al caminar, al comer, al prestar atención a tus sensaciones, los olores, los sonidos. Tu mente se aleja de esta rumiación emocional y se enfoca en la realidad del momento. Hazte presente en lo que ocurre ahora, sin correr al futuro ni al pasado. Nombra lo que sientes. Estoy sintiendo dolor de cabeza. Está bien, lo dejo estar. Observar es también desactivar. Y por último, la autocompasión. Porque dejar ir no es ser duro contigo mismo. Al contrario, requiere una profunda autocompasión. Cuando te sientas frustrado o frustrada por no poder soltar una emoción, en lugar de juzgarte, háblate con amabilidad. Recuérdate que eres humano, que todos lidiamos con esto y que también está bien sentirse así. La autocompasión es el antídoto al juicio. Trata tu emoción como tratarías a un niño pequeño que está asustado. Usa un tono interno suave. Estoy pasando por esto y está bien. Me permito sentir sin juzgarme. El camino para dejar ir no es un camino de perfección, sino de práctica. Cada vez que te rindes, cada vez que sueltas una emoción, te liberas un poco más. Y ese pequeño acto de rendición en sí mismo es un acto de poder. Dejar ir no es tan fácil como respirar hondo y listo. En el camino nos encontramos con resistencias muy poderosas, la mayoría de ellas provenientes de una parte de nosotros que se siente cómodo con el status quo. Una de las principales barreras para dejar ir es el miedo a perder nuestra identidad, porque a menudo nos identificamos con nuestras emociones, nuestros traumas o nuestras historias de sufrimiento. Si una persona ha pasado por una gran traición, puede llegar a verse a sí
misma como la persona traicionada. La ira o la tristeza se convierten en parte de quienes somos. Soltar esa emoción no es solo soltar el resentimiento, es soltar la historia, es dejar de vernos como la víctima o el sufridor o sufridora. Y esto genera pánico. Es como si al soltar nos quedáramos sin un pilar fundamental de nuestra personalidad, porque nos preguntamos, ¿quién soy yo sin esta historia? ¿Quién soy yo sin este dolor? La verdad es que al soltar nos revelamos como un ser mucho más completo y libre, pero el ego nos hace creer que nos desvaneceremos en la nada, porque aunque suene duro, muchas veces nos volvemos adictos al sufrimiento, no porque lo disfrutemos, sino porque nos es familiar. La familiaridad da una falsa sensación de seguridad. La persona que ha sido la víctima por años, sin darse cuenta, se siente importante en ese rol. Alguien que ha vivido con culpa constante puede sentir que soltarla sería irresponsable. Incluso hay quienes sienten que si sueltan el sufrimiento, le faltan el respeto a su historia o a quienes ya no están. Relacionado con todo lo anterior, vamos desarrollando un apego muy fuerte a nuestro sufrimiento. El dolor, el drama, se convierten en una zona de confort extraña. A veces la queja constante nos da una sensación de conexión con los demás. Decir no estoy bien puede ser una forma de pedir atención o de sentirnos validados. Y sin darnos cuenta, el sufrimiento se va convirtiendo en una excusa para no vivir plenamente, para no tomar riesgos, para no hacernos responsables. Porque en nuestra historia ya tenemos el culpable. El ego nos dice, si dejas ir este resentimiento, ¿qué vas a contarle a la gente? ¿Cómo van a saber todo lo que has pasado? Mantenemos la historia viva porque es la forma en que nos definimos, incluso si esa historia nos hace infelices. Dejar ir el apego al sufrimiento es un acto de valentía, es elegir la paz por encima del drama. Y eso, para casi todo mundo, puede resultar muy incómodo, sobre todo al inicio. Y esto ocurre porque el ego crea un relato con base a nuestras experiencias pasadas. Y a veces ese relato se convierte en la versión oficial de quienes creemos ser. Entonces, cuando llega la posibilidad de soltar, no solo soltamos una emoción, vamos a soltar también la narrativa que nos sostenía. El Dr. Hawkins nos invita a ver esto con compasión, no con juicio, porque sufrir no nos hace más profundos ni más buenos. Lo que nos transforma es nuestra capacidad de sentir con honestidad y elegir otra forma de vivir. Finalmente, y quizás la resistencia más grande, es la del ego. El ego es esa parte de nuestra mente que necesita tener el control, tener la razón y mantener un sentido de superioridad. Al ego le encanta el drama, nuestro pequeño gerente interno que quiere explicarlo todo. Él odia soltar. Pues porque soltar es un acto irracional. No se justifica, no se analiza, simplemente se hace. Pero el ego te está diciendo, ¿cómo voy a soltar? Si tengo razón. Si dejo de pensar en esto, significa que él ganó o ella ganó. Te dice, necesito entender antes de poder soltar. Pero Hawkins plantea algo distinto. Dice, no necesitas entender para soltar. Suelta primero y luego vendrá la claridad. El ego nos dice que si no estamos enojados por una injusticia, significa que la estamos permitiendo. Nos hace creer que mantener el rencor es una forma de justicia, de control sobre la situación. Dejar ir es reconocer nuestra impotencia ante lo que ya pasó, y el ego lo percibe como una derrota. El ego nos convence de que nuestro enojo es justificado y es correcto. Nos aferramos a la emoción porque creemos que tener la razón es más importante que tener paz. Nos decimos, no tengo por qué perdonar. Lo que me hicieron fue horrible y mi dolor es válido. Y si bien el dolor, claro, es válido, aferrarse a él no lo hace menos doloroso. Aferrarse a él no necesariamente es algo que te ayude. Para el ego, soltar es un acto de vulnerabilidad. Es aceptar que no podemos cambiar el pasado, que no tenemos control sobre las acciones de los demás y que a veces lo más sabio es simplemente dejar ir la necesidad de tener la última palabra. Reconocer estas resistencias es el primer paso para superarlas.
Si te sientes identificado o identificada con alguno de estos puntos, no te juzgues. Simplemente observa esa resistencia, acepta que está allí y luego con la práctica podrás elegir la paz en lugar de la lucha y la libertad en lugar del control. Porque el ego confunde control con seguridad. Cree que aferrarse al resentimiento, al miedo, a la historia nos protege. El ego confunde control con seguridad y cree que si se aferra al resentimiento, al miedo, a la historia, nos está protegiendo. Pero en realidad lo único que hace es atraparnos en un ciclo de sufrimiento innecesario. Después de todo lo que hemos explorado, queda lo más hermoso, lo que se revela cuando dejamos de resistir. Porque rendirse, en el sentido que plantea Hawkins, no es rendición en derrota, sino apertura a una forma más elevada de vida. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, ya sea tristeza, miedo, rabia o culpa, ocurre algo inesperado. Empezamos a ver lo que hay detrás de la emoción. Es como si al correr una cortina entrara la luz. Cada emoción reprimida esconde una capa más profunda de conciencia y al soltarla descubrimos aspectos de nosotros que estaban sepultados bajo el ruido emocional, sabiduría intuitiva, una comprensión más amplia de nuestras relaciones, una sensación de ligereza que no viene de afuera. No es que la vida cambie mágicamente, es que tú cambias la forma en que la percibes. Dejar ir no es solo sanador, es espiritualmente expansivo. Porque al soltar las emociones densas, las historias pasadas, las etiquetas del ego, vas dejando y abriendo espacio para experimentar una conexión más directa con lo trascendente. No necesitas un dogma, no necesitas un gurú, solo necesitas espacio interior. Ese espacio es el terreno fértil donde florece la conciencia, la verdadera, la que no necesita demostrar nada, ni defenderse, ni controlar. Hawkins lo llama los niveles superiores de conciencia, pero en palabras simples, es el lugar donde estás en paz contigo, con los demás y con la vida. Quiero dejarte con una pregunta sencilla. ¿Qué podrías soltar hoy? Y no me refiero a soltar desde el juicio, desde el ya deberías haberlo superado, sino desde el corazón, desde ese lugar que sabe que seguir cargando ya no te ayuda y que entiende que soltar no es rendirse, sino volver a ti. Tal vez hay una tristeza que has tenido que esconder para seguir funcionando. O tal vez hay un enojo que te protege de una herida que aún no ha querido ser vista. Tal vez hay miedo disfrazado de control, de dureza, de hacerte el fuerte o la fuerte. Hoy solo te invito a mirar eso, sin exigencias, sin prisa. Solo observa lo que hay dentro de ti. ¿Qué parte de ti está pidiendo ser escuchada hoy? ¿Qué te está mostrando esa emoción que no quieres sentir? ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de resistirte? ¿Qué podrías liberar? El dejar ir es simplemente un cambio de enfoque y consiste en dejar de suprimir o reprimir los sentimientos y en su lugar reconocer y aceptar su existencia. Así que permítete sentir, permítete soltar y recuerda que la verdadera libertad no está en controlar lo que sentimos, sino en la paz de aceptar lo que somos. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.